Bueno, nuestra primera válvula es la válvula de alivio, como podemos observar aquí. Las válvulas de alivio de presión también son llamadas válvulas de seguridad. Están diseñadas para aliviar la presión cuando un fluido supera un límite preestablecido, llamada presión de tarado. Su misión es evitar la explosión del sistema protegido o el fallo de un equipo o tubería por un exceso de presión. Existen también las válvulas que alivian la presión de un fluido cuando la temperatura y por lo tanto la presión supera un límite establecido. A continuación vamos a ver cómo funciona este tipo de válvulas. Entonces tenemos. Bueno, nosotros vamos a ver cómo funciona este tipo de válvula de alivio. El fluido se empieza a mover porque aumentamos la presión, entonces el caudal empieza a pasar. Cuando la presión no es la suficiente como para vencer la presión ejercida por el resorte, el líquido no pasa. Podemos regular el caudal por medio de un tipo de tornillo sin fin, regulable. Entonces podemos observar cómo la presión marcada en el manómetro se encuentra a 40 psi. Como podemos observar, si nosotros aumentamos la presión, no sé, a un determinado valor, por ejemplo a 80 psi, entonces podemos ver cómo empieza a pasar el fluido. Ese sería básicamente el principio de cómo funciona una válvula de alivio. Bueno, aquí tenemos la válvula de secuencia pilotada de 3 vías. Todos los pilotos están formados por un dispositivo que actúa sobre un vástago pistón. Este vástago actúa como un selector que comunica un paso o puerto común a la cámara de la válvula y uno de los otros puertos a la presión. El desplazamiento del vástago conecta la cámara a la atmósfera para abrir la válvula o bien para cerrarla. El piloto puede estar actuando de forma manual, eléctricamente o por una señal de presión. A continuación nosotros vamos a ver el funcionamiento de esta válvula. Al igual que el caso anterior, para que exista paso de fluido, la presión del fluido debe de vencer la presión ejercida por el resorte. Entonces aumentamos la presión, el caudal va a pasar, pero si nosotros bajamos la presión, la válvula se va a cerrar. Eso podemos observar aquí en el funcionamiento. Aquí tenemos el acumulador de vejiga. Generalmente los acumuladores mantienen durante mucho tiempo la presión de apriete de 2 cilindros. Una vez alcanzada dicha presión puede conmutarse de inmediato la bomba o a otros receptores. El acumulador asegura durante todo el proceso de trabajo la presión de apriete necesaria. El funcionamiento del acumulador de vejiga. El acumulador de vejiga recibe el fluido y el gas se comprime. Al disminuir la presión, el gas densificado se dilata y empuja el fluido. Si subimos la presión, la vejiga, como podemos observar, se va haciendo más pequeña. Al momento que nosotros cambiamos la dirección del fluido, la vejiga hace que el fluido salga. A continuación tenemos el funcionamiento de la válvula reguladora de caudal. Las válvulas reguladoras de caudal permiten controlar la velocidad de avance o retroceso de un cilindro. Cada reguladora de caudal solo regula la velocidad en un sentido. El fluido puede circular por la estrangulación o por el antirretorno. Cuando el antirretorno le deje paso libre, circulará a la misma velocidad que en el resto del circuito. Sin embargo, cuando el antirretorno le corte el paso, el único camino que le quedará será la estrangulación y por lo tanto disminuirá su velocidad. Nosotros podemos controlar el caudal que pasa, el caudal del fluido que pasa por la válvula mediante la estrangulación.
Aquí tenemos lo que es una válvula 4.2 accionada manualmente. Bueno, una válvula 4.2 son aquellas que permiten el paso del aire en ambas direcciones. Cuando la válvula está en reposo, la vía de entrada está conectada con la vía de utilización, mientras que la otra vía de utilización está puesta a escape. Esta válvula es utilizada generalmente para gobernar un cilindro de doble efecto, ya que al accionar esta, la entrada del aire se comunica ahora con la vía de utilización y la otra se pone a escape. Bueno, aquí en el funcionamiento, como podemos observar, y ya dijimos también, tiene un accionamiento manual. Observamos también cómo la esfera en la parte interna de la válvula se mueve de acuerdo a la entrada de fluido que existe, ya sea que entre por el lado izquierdo o por el lado derecho. Esta válvula también la podríamos utilizar en diferentes aplicaciones. Aquí tenemos lo que es un motor de engranajes. Como podemos observar, por un lado entra el fluido y por el otro lado sale el fluido. La potencia del motor de engranajes va a ser directamente proporcional a la presión que está entrando al motor, ya que a mayor presión el motor va a tener más potencia. Aquí podemos observar cómo cambiando la presión del líquido, el motor se comporta de diferentes maneras, va más rápido o más lento. A continuación tenemos un manómetro, que es un instrumento mecánico de medición de presiones que emplea como elemento sensible un tubo metálico curvado o torcido, de sección transversal aplanada. Un extremo del tubo está cerrado y la presión que se va a medir se aplica por el otro extremo. A medida que la presión aumenta, el tubo tiende a adquirir una sección circular y enderezarse. El movimiento del extremo mide la presión interior y provoca el movimiento de la aguja. Un cilindro de doble efecto con amortiguamiento. El funcionamiento del émbolo recibe aire a presión alternativamente por ambos lados. Es uno de los más utilizados en la industria, ya que tiene ventajas como que se aprovecha toda la longitud del cilindro y se aprovecha la carrera útil. Antes de alcanzar la posición final, un émbolo amortiguador corta la salida directa del aire al exterior. En cambio, se dispone de una sección de escape muy pequeña, a menudo ajustable. Eso es lo que nosotros podemos observar en el video. Aquí en la parte de atrás de este cilindro está la parte ajustable. Aquí tenemos un motor, el cual tiene una entrada y una salida de fluido. La potencia que da este motor es directamente proporcional a la entrada del fluido. Como podemos observar, es un motor de desplazamiento, el cual se desplaza a 180 grados.